Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión con el tema Proyecto Piloto de Telegestión de Alumbrado Público, el cual tiene como objetivo dar a conocer los aspectos generales sobre los sistemas de telegestión en alumbrado público, así como los aspectos claves en la instalación y operación en estos sistemas, a fin de apoyar un despliegue ordenado de calidad y con alto desempeño de la tecnología en el país. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos. Esperamos sea de su utilidad toda la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Y bien, en nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, damos la bienvenida al ingeniero Delfino Sánchez Rodríguez, jefe de Departamento de Alumbrado Público. Y bien, a continuación cederé la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yohaya. Para la Secretaría de Gobernación, organismo del que depende INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, cooperar con las otras secretarías del país, en este caso con la Secretaría de Energía, a través de CONUE, este organismo técnico desconcentrado de la Secretaría de Energía, que conocemos con las siglas de CONUE, representa una oportunidad singular de atender una de las principales preocupaciones de los gobiernos municipales, porque no cabe duda de que es uno de los servicios más importantes que tienen a su cargo de conformidad con el artículo 115 constitucional. Pero lo que ocurre es que, como en todas las actividades humanas, no siempre lo que hacemos de una manera, vamos a decir, eficaz, es al mismo tiempo el modo más eficiente de hacerlo. Esto trae a colación el contraste que existe entre eficacia y eficiencia. Cuando digo esto, sé que la mayoría de las personas que están atendiendo este diálogo conocen la diferencia, pero puede haber alguien que no, y independientemente de eso, es útil recordarlo. Se puede ser eficaz llegando a donde se debe llegar o entregando los servicios que deben entregarse. La eficiencia significa hacerlo al menor costo posible, porque se puede cargar un material con muchos trabajadores, una viga o algo, o se puede subir a un camión y llevarse con mucha mayor facilidad muy lejos. Lo primero puede cumplirse, se cumplió la tarea, pero no se hizo con eficiencia. La eficiencia es otra cosa. Y en nuestra época, la que nos ha tocado vivir, desperdiciar los avances tecnológicos es colocarse fuera del tiempo y en una ruta absolutamente segura de ineficiencia. Los nuevos medios
que nos está proporcionando la tecnología contemporánea existen para ser aprovechados. Eso es lo único que puede hacer que nuestro trabajo rinda mucho más y a un menor costo. Cuando hablamos de la energía, de las luminarias, de esta prestación que tienen que dar los municipios, el asunto cobra una particular importancia porque constituye una de las principales problemáticas de las ciudades. Parece que solamente atrás del problema de bacheo. Pero cuando hablamos de luz, de la luz pública, de las luminarias, de alguna manera también estamos hablando de reducción de la delincuencia y de mayor seguridad en la ciudad. Por supuesto que se cometen delitos a plena luz del día, lo sabemos todos, pero es mucho más sencillo para quien quiere hacer algo a hurtadillas, a escondidas, su mejor aliada es la oscuridad. De tal manera que hablar de este servicio público tiene consecuencias que van mucho más allá de el bello espectáculo que implica una ciudad correctamente iluminada. Entonces, lo que vamos a escuchar de labios del ingeniero Delfino Sánchez Rodríguez, que es ni más ni menos que jefe del Departamento de Alumbrado Público de esta Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, y que va a tratar de redes inalámbricas, de sistemas de apagado, de encendido, de detección del consumo de energía, la detección de averías, mantenimiento, y poder detectarlo y manejarlo a distancia es un tema de la mayor importancia para el funcionariado de los municipios del país. Yo quiero agradecerle, por lo tanto, al ingeniero Sánchez su disposición para ayudarnos a una información técnica y además especializada. Y por supuesto también a nuestro compañero de trabajo, Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional aquí en INAFED, porque está siempre atento, muy puntualmente a toda esta temática que puede beneficiar a las administraciones de los ayuntamientos del país. Deseo que todo mundo pueda obtener el provecho que espera al haber dedicado algunos minutos a escuchar la disertación del ingeniero Delfino Sánchez, por la que me han brindado a mí. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de cederle la palabra al ingeniero, los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios durante la sesión, y con mucho gusto al finalizar les daremos lectura y se atenderán. Y bien, ahora sí, cedo la palabra al ingeniero Delfino Sánchez Rodríguez, jefe de Departamento de Alumbrado Público de la CONUE. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer al INAFED por la invitación a nombre de nuestro nuevo titular en la CONUE, el maestro Israel Jauregui. Les damos el más cordial agradecimiento. Y bueno, quiero iniciar compartiendo pantalla. Nada más denme un minuto y me comentan cuando ya lo puedan revisar. ¿Listo? Perfecto. Bueno, dando inicio a este día de capacitación, yo les voy a hablar un poco de lo que es el proyecto piloto de telegestión en alumbrado público que ha coordinado la CONUE, ¿no? Es un tema bien importante por todas las características que ya nos hizo favor
el maestro Ignacio Valle de compartir. Y como bien lo comentó él, ¿no? Una de las problemáticas más importantes en la mayoría de las ciudades en México es el tema del alumbrado público, únicamente seguido de los baches en calles y avenidas, pero bueno, este es un tema bien importante porque la mayoría de 2 de cada 3 personas, según datos del INEGI, consideran que el alumbrado público es un servicio ineficiente, ¿no? Aquí les voy a dar un poco del contexto del alumbrado público en México, pero quiero dirigir esta plática, esta capacitación más a los sistemas de telegestión, que es básicamente el desarrollo tecnológico que ha tenido el servicio de alumbrado público, ¿no? Y bueno, para empezar, se estima que en México aproximadamente existen 12 millones de sistemas de alumbrado público, de los cuales, bueno, 8 millones de ellos se encuentran instalados en los postes de distribución de la CFE. ¿Y por qué esto es un tema relevante o por qué lo traemos a la mesa? Porque, bueno, la CFE al instalar estos postes de distribución no toma en cuenta distancias que beneficien al alumbrado público. Es decir, en México lamentablemente se cuenta con distancias interpostales muy grandes, ¿no? En algunas ocasiones hemos evaluado proyectos que tienen entre 50, 60 o hasta 70 metros de distancia entre postes. Entonces, como bien decimos aquí en la comisión, aunque instales el luminario de última tecnología, no va a cumplir con niveles de iluminación que estipula la norma 013 ENER de eficiencia energética. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente la infraestructura no fue desarrollada para brindar el servicio de alumbrado público, sino para la red de transmisión y de distribución de la compañía suministradora de energía. Pero bueno, un punto importante del por qué tocamos el tema del alumbrado público, bueno, según datos de la Secretaría de Energía, el alumbrado público consume el 2% de energía eléctrica a nivel nacional. Es uno de los servicios más relevantes también en las sociedades actualmente. Y bueno, hay 2 formas de hacer este cobro de alumbrado público. Y aproximadamente más del 60% del alumbrado público se estima el cobro, es decir, no se cuentan con sistemas de medición en el alumbrado público. Se lleva a cabo a través de censos, ¿no? Son muy pocos los municipios y muy pocos los estados que cuentan con sistemas de medición. Esto es parte del contexto. Esta gráfica representa el aumento en el consumo de energía únicamente dirigido al alumbrado público. Desde 1998 hasta 2015 aproximadamente, tenemos una tendencia creciente del 3% aproximadamente del consumo anual, ¿no? Pero nos damos cuenta que pasa algo bien interesante a partir de 2015, 2016. Nos damos cuenta que se reduce un 26% si lo comparamos con 2022. ¿Y a qué se debe esta disminución? Básicamente o principalmente al cambio tecnológico. En estos años fue cuando se empezó a ingresar al mercado mexicano la tecnología que ahora conocemos mucho más a detalle, ¿no? Que es la tecnología LED, la cual tiene una eficacia mucho mayor, que es un tema bien importante, lo comentaba el, el maestro Valle, ¿no? Otra de las características que logró esta disminución es la creación, actualización y la aplicación de normas oficiales mexicanas, ¿no? En estricto sentido, las de eficiencia energética, que son las que se elaboran aquí en la CONUE, sirven para revisar básicamente los productos y los sistemas para que cuenten con una eficiencia que sea beneficiosa tanto para los municipios como para los suministradores de energía. Otro concepto también que ayudó a disminuir este consumo de energía es el costo de operación de los sistemas de alumbrado público, ¿no? Y la existencia y operación del proyecto nacional. Ya hemos participado aquí con el INAFED en distintas ocasiones y les hemos presentado este proyecto que coordina la CONUE. No me voy a detener tanto en esto. Y bueno, otro tema también importante es el fortalecimiento y el crecimiento de la industria de la iluminación, ¿no? Es decir, la tecnología LED está abarcando todo el mercado y esto hace obviamente que los consumos por este servicio disminuyan. Aunque la demanda del servicio está creciente y todos los días los municipios van ampliando su infraestructura del municipio y van instalando más postes, van instalando más luminarias en los municipios, aún así con el desarrollo tecnológico va mitigando esta creciente demanda con la disminución del consumo energético.
¿Cuál es la penetración de las tecnologías de iluminación? Si nos damos cuenta, en 2012 el mayor porcentaje de tecnología que se encontraba instalada era vapor de sodio de alta presión, hasta en un 62%. Y las potencias aproximadas podían ir desde los 100 hasta los 250 watts. Pero, ¿qué pasa en 2022? En 2022 nos podemos dar cuenta que el 62% que era vapor de sodio de alta presión, ahora se transforma en 62% de tecnología LED, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta que tenemos todavía otro tipo de tecnologías instaladas en los municipios, como aditivos metálicos, vapor de sodio de alta presión, inclusive fluorescentes, tecnologías que no son ni siquiera destinadas para uso en exteriores, también han sido instaladas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el mercado se va consolidando y se van adoptando nuevas tecnologías, y en este caso la tecnología LED es la que lleva la bandera por el momento, ¿no? ¿Cuál es la importancia de instalar tecnología LED? Para empezar, contar con tecnología LED nos va a permitir hacer esta gestión o esta integración de las tecnologías de la información, los sistemas de gestión también que les voy a platicar hoy, ¿no? Básicamente, un sistema de gestión de alumbrado público operando a través de algo que se llama el Internet de las Cosas, que supongo que muchos de nosotros hemos escuchado este famoso concepto, ¿no? Internet de las Cosas, que básicamente abarca la conectividad de todos los sistemas. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema de telegestión? Para empezar, estas son las principales que nosotros consideramos. Como bien lo mencionó el maestro Valle, pues esta tecnología nos va a permitir medir y registrar el consumo de energía. Como les comentaba, aproximadamente el 60% del alumbrado público en México no cuenta con sistemas de medición. Es decir, la facturación se hace a través de estimaciones o censos. ¿Qué implica esto? Aunque las luminarias se encuentren apagadas, se hayan robado la luminaria, la compañía suministradora, como censó que ahí había una luminaria, bueno, te la sigue cobrando. Entonces, esto representa una desventaja para los municipios que se podría mitigar a través de los sistemas de telegestión. También nos ayuda a identificar y prever problemas operativos. Es decir, estos sistemas de telegestión cuentan con alarmas, las cuales nos van a decir en dado caso de que alguna luminaria esté fallando, que ya no se encienda, o también hay algunos sistemas que se integran a estos sistemas de telegestión y nos dicen si las luminarias fueron hurtadas, ¿no? También esta tecnología nos permite modular la intensidad de la luz. Y este es un detalle bien importante, porque lo hemos visto a nosotros al desarrollar los proyectos de alumbrado público, nos hemos dado cuenta de que en las horas de la madrugada no se necesita los mismos niveles de iluminación que a las 8 o 9 de la noche, porque ya no hay flujo vehicular ni flujo peatonal. Entonces, queremos ver, y esta tecnología nos permite hacer una disminución de la intensidad de la luz. También nos permite comunicarse con ciudadanos en asuntos relacionados al servicio. Es decir, hay una parte del sistema de telegestión que nos permite estar en contacto con los municipios para nosotros poder resolver los temas mucho más rápido. Si una luminaria se funde, bueno, esta tecnología nos permite identificar cuál es la luminaria que se fundió en estricto sentido y disminuye los costos de mantenimiento para los municipios, porque ya no tienen que mandar a las cuadrillas a hacer verificaciones todas las noches, ¿no? En toda la ciudad. Entonces, facilita. Y también mejora la gestión del sistema. Obviamente disminuye el costo de mantenimiento y los costos operativos que esto representa. Pero bueno, ya pasando a temas más adentrados al tema de digitalización, de ciudades inteligentes, del Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas en estricto sentido? Básicamente es una red interconectada a través de electrónica, software y las redes de comunicación, la cual nos va a permitir revisar o gestionar todo este servicio de alumbrado público. Y también podemos gestionar otro tipo de servicios como el tema de transporte. Es decir, si en alguna zona de la ciudad se encuentra con mucho tráfico, bueno, pues a través de estos sistemas de telegestión podemos medir el tráfico para hacer un alto flujo en la ciudad, ¿no? Y también esto está conectado a un tema bien importante que es la Big Data, ¿no? Que básicamente la Big Data es el manejo, la organización y el aprovechamiento de la información. Sirve para identificar patrones de funcionamiento y mejorar la operación del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces todo el mundo nos está diciendo que necesitamos medir,
que necesitamos tener información. Pero, ¿qué hacemos con esta información? Ese es el punto principal. Básicamente el Big Data nos ayuda a gestionar, es decir, vamos a poder revisar cuáles son las vialidades con mayor tránsito, a qué hora se tiene mayor tránsito, cuáles son las alcaldías o las zonas donde se necesitan mayor niveles de iluminación y en qué zonas, en qué horarios, ¿no? Este es un diagrama que nos gusta mucho presentar porque es una representación simple de cómo construir este Internet de las cosas, ¿no? Para empezar, de abajo hacia arriba, necesitamos que la tecnología esté medida. Y supongo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces necesitamos que el servicio de alumbrado público se encuentre medido, ¿no? Con infraestructura amplia de redes de sensores en toda la ciudad. Y hay distintos tipos de sensores, ¿no? Desde para medir la calidad del aire, para medir también el tráfico, para medir también, hay un sensor muy importante que nos han presentado algunas empresas en las que tienen sensores de sonido, ¿no? Por ejemplo, si se dispara una arma, bueno, te avisa directamente a los servicios de seguridad pública para que lleguen mucho más rápido. Esto obviamente disminuye los tiempos de acción en todas las ciudades. También es importante que aparte de que esté medida, se encuentre en red, es decir, que se conecten las luminarias entre ellas, ¿no? Que esté gestionada, es decir, que haya un análisis y control en tiempo real de los sistemas urbanos y que se encuentre integrada, ¿no? Que básicamente es la integración de los sistemas aislados a través de las ciudades. Y aquí es donde empezamos a definir este Internet de las cosas, estas ciudades inteligentes. Y al final ya pasamos al tema de inteligente, que se utiliza el alumbrado público como un servicio de gestión, ya no únicamente un servicio de iluminación en las ciudades, ¿no? Aquí es donde motivamos la participación de los ciudadanos, integrar herramientas, algunos sensores, redes, comunicaciones. Lo hemos visto en otras ciudades, ¿no? En otras partes del mundo, donde el alumbrado público ya es inteligente e inclusive nos permite interconectarnos o tener Wi-Fi gratuito para la ciudadanía. Ahora me voy a adentrar un poco más todavía en específico a los sistemas de telegestión, ¿no? Pero les he estado hablando de este concepto, no sé si ha quedado muy claro, pero ¿qué básicamente es la telegestión? Es un sistema de control y monitoreo inteligente, ¿no? Que nos va a permitir gestionar, supervisar y controlar de manera remota la programación de trabajos, el servicio en específico. Y aquí una palabra bien importante es de manera remota, es decir, no necesitamos estar en la ubicación precisa para poder nosotros apagar o encender una luminaria, sino que a través de una plataforma en línea, nosotros desde el centro de control o desde la presidencia, los de servicios públicos pueden apagar, pueden ver el estatus de las luminarias, cuánto tiempo están encendidas, y nos ha pasado en todos los municipios, ¿no? A veces vamos atravesando una calle y nada más porque al personal de alumbrado público se le olvidó apagar algún circuito, bueno, pues todo el día se encuentra encendido el alumbrado público en algún circuito. Justo para esto sirve la telegestión. ¿Cuáles son los beneficios? El primero, como ya se los mencioné, medir y registrar el consumo de energía en cualquier momento, en el transcurso del día o en el transcurso de la noche. El segundo es identificar y prever problemas operativos. Es decir, cuando nosotros vemos que o tenemos problemas de sobretensión en las líneas de distribución de la CFE, ahí nos va a identificar que tenemos un problema con el suministro de energía, ¿no? También nos permite modular la intensidad de la luz, que básicamente es dimear las luminarias, de disminuir la intensidad de la luz, ¿no? Enviar alertas a través de las plataformas para informarnos el estado del sistema a los operadores. Es lo que les comentaba. Básicamente con estos aparatos o con estos sistemas podemos únicamente ir a atacar en específicamente los puntos que tienen problemas. Si una luminaria se encuentra apagada, bueno, vamos directamente a esa luminaria y no tenemos que estar dando rondines, ¿no? Y al final esto va a mejorar la gestión del sistema, lo que les comentaba. Hay sensores que nos ayudan a modular el tráfico en las ciudades también. ¿Y cuál es la finalidad de los sistemas de telegestión? Ver a la iluminación como un servicio. ¿Cuáles son los componentes principales de un sistema de telegestión? Para empezar, necesitamos un luminario de alumbrado público.
Nosotros recomendamos que sea de tecnología LED. Se puede instalar en otras tecnologías, pero no nos permiten los mismos beneficios que tendríamos si lo instalamos en un luminario de tecnología LED. También que este luminario de tecnología LED cuente con los drivers, que básicamente son los responsables de la alimentación del conjunto LED, y a través de estos drivers nosotros vamos a poder dimear la intensidad de la luz, todo este tema que les he venido platicando, ¿no? ¿Cuál es el dispositivo electrónico que lo permite? Bueno, pues es el driver. También los nodos de telegestión. Más adelante les voy a enseñar una foto para que los vayan identificando, pero básicamente este es el dispositivo que proporciona el monitoreo y el control remoto de las luminarias. También necesitamos un concentrador o un gateway, que es como el cerebro de todo nuestro conjunto de, de tecnología que nosotros vamos a tener, que es el eslabón entre los nodos de telegestión y la aplicación de control de telegestión, ¿no? Y es la que se encuentra conectada a Internet para que podamos nosotros tener acceso a la información desde cualquier lugar. Y para finalizar, a grandes rasgos, lo que necesitamos es un software de gestión que va a permitir la geolocalización de los nodos o de las luminarias, ¿no? Y nos va a proveer todos los datos para el análisis, cuánto estamos consumiendo, cuántas horas se enciende, cuántas horas permanece apagado, cuál es el estatus, cuáles son las características eléctricas que nos está proporcionando la compañía suministradora, cuáles son las principales funciones de la telegestión. La primera es que nos permite obtener una ubicación exacta de manera gráfica. Es decir, es como si nosotros estuviéramos viendo Google Maps y nos va a decir punto por punto en dónde están todas las luminarias. Volvemos al tema del conocimiento online del estado de los luminarios y las notificaciones ante fallas. Nos va a permitir prender y apagar los luminarios, nos va a permitir atenuar los luminarios, generar informes, ¿no? Estos parámetros eléctricos, hacer inventarios. Por eso les comento que ahora se hace una gestión del servicio de alumbrado público. Ya no solo lo vemos como, bueno, es el alumbrado público y ya. Esta tecnología nos va a permitir hacer la gestión del servicio completo, ¿no? Y también nos permite agrupar o crear zonas o grupos. ¿Esto por qué es importante? Hay varios municipios que cuentan con sistemas medidos, que son muy pocos los municipios, ¿no? Pero estos sistemas de medición se hacen a través de grupos. Es decir, en un municipio, si yo tengo un sistema medido, únicamente cuento con un medidor. Por eso se hace por circuitos. Y ese circuito se encuentra medido. Estos nodos de telegestión nos permiten obtener los datos de forma puntual. Es decir, nos va a decir cuánto consume una luminaria individualmente y nosotros podemos crear estas zonas o crear estos grupos para que la compañía suministradora no nos haga una facturación por ejemplo, de luminaria por luminaria, sino que nos haga por zonas o por circuitos. Muchas veces cuando presentamos estos temas en los municipios que ya tienen tecnología LED y que nos preguntan qué es lo que sigue, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías que vienen? Nos preguntan cuál es la normatividad para estos sistemas. No existe una normatividad en específico para estos sistemas aquí en México. Hay normas internacionales que podemos tomar como referencia, pero básicamente las mexicanas sería la NOM 208, SCFI vigente, que es una norma de producto, pero va dirigida a sistemas de radiocomunicación, ¿no? La NOM 001 SCFI vigente, que son aparatos electrónicos y requisitos de seguridad. Si se dan cuenta, estas normas van dirigidas tanto a temas de seguridad como a temas de conectividad, ¿no? Y le competen al Instituto Federal de Telecomunicaciones. La última es la NOM 019 SCFI, que es la de seguridad de equipo de procesamiento de datos, y se requiere una homologación ante el IFT. Ya un poco, ya les platiqué del contexto, cuáles son los componentes. Les voy a platicar acerca del proyecto piloto de telegestión que integramos aquí en la CONUE. Si se dan cuenta, perdón, aquí aparece una imagen. Esto básicamente es un nodo de telegestión. Este es uno de los nodos que es un tipo de los nodos que se instaló en el proyecto que nosotros desarrollamos. Pero básicamente este proyecto nos ayudó a identificar los aspectos claves tanto en la instalación y operación de los sistemas de telegestión como
para apoyar un despliegue ordenado de esta tecnología. Es decir, nos brindó un panorama general de cómo se encuentran los municipios en México para que nosotros veamos la factibilidad de desplegar esta tecnología en todo México. ¿Quiénes fueron los participantes de este proyecto? Empresas agremiadas a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, que es la CANAME. Tenemos a la empresa Signify SB, DIH, Acuity Brands y Ledlux. Ellos fueron los que facilitaron y financiaron los equipos. Ellos fueron los responsables también de instalar estos nodos en los municipios que nosotros definimos y brindaron capacitación para el manejo de las plataformas, ¿no? Nos capacitaron tanto a la CONUE como a los municipios para que supiéramos cómo se hace la gestión de esta tecnología en las plataformas. Aquí la Secretaría de Energía y la CONUE en específico coordinamos a los ayuntamientos. Sabemos que la CONUE tiene bastante acercamiento con los municipios y se lanzó la convocatoria para ver qué municipios querían participar, ¿no? Nosotros también operamos las plataformas y documentamos todas estas actividades para tener una línea base de si México está preparado para esta tecnología y cuáles son las bases o los siguientes pasos, ¿no? Los ayuntamientos participaron Ciudad Juárez en Chihuahua, Tlaltenango de Sánchez Román en Zacatecas y Guadalajara, Jalisco, ¿no? Ellos fueron los que nos facilitaron las instalaciones y nos apoyaron con equipos tanto de grúas como personal para todo el proceso de capacitación, ¿no? Junto con las empresas. ¿Cuál fue el proceso del proyecto piloto y por qué se los presento? Bueno, para que los municipios se motiven para poder participar en este tipo de proyectos. Nosotros, como CONUE, lanzamos la convocatoria tanto a las empresas como a los municipios, ¿no? De ahí, con una serie de requisitos, los municipios tenían que tener tecnología LED, estas luminarias deberían de contar con tantos nodos, tantos pines para poder conectar los nodos. Y bueno, se integró toda la información, se hizo la selección de los municipios y después ahí se firmaron unas cartas únicamente de compromiso con las autoridades municipales. Se instaló y se puso en marcha todo el proyecto de los nodos de telegestión. Aproximadamente se dejaron entre 1.5 y 2 años los nodos de telegestión para tener suficientes parámetros que nos permitieran verificar cómo están los sistemas. Las empresas nos capacitaron en el manejo de las plataformas y al finalizar nosotros hicimos una gestión de todos los datos y realizamos un análisis comparativo del consumo de energía. Ahorita más adelante les voy a explicar qué fue lo que nosotros comparamos y cuál fue la información. Básicamente este diagrama representa los 3 municipios, cuáles eran las potencias de alumbrado público, de las luminarias de alumbrado público en las que se instalaron. Para Tlaltenango fueron en potencias de 42 y 79 watts, en Ciudad Juárez 50 y 210 watts, y en Guadalajara desde 40, 60, 70, 100, 105 y 165 watts. ¿Y por qué es importante mencionarles esto? Para decirles que no hay limitantes, ¿no? Las luminarias no deben de ser una limitante para cuando nosotros queremos instalar estos nodos de telegestión. Aquí estaba la cantidad prevista de nodos y la cantidad real. ¿Cuál fue esta diferencia? Nos dimos cuenta que los municipios no tienen un control correcto del sistema de alumbrado público. Al principio nos entregaron algunos diagramas, algunos cuadros de carga del alumbrado público en los municipios y nos dimos cuenta que no estaban actualizados. Ellos nos decían que tenían cierta cantidad, que era lo que les facturaba CFE, y al nosotros instalar estos nodos nos dimos cuenta que era súper diferente esta realidad, ¿no? En algunos circuitos se les estaba cobrando más puntos de luz y en algunos menos. Bueno, también, como les comentaba, nos capacitaron en las plataformas digitales. Estas son las plataformas de telegestión de las empresas. Básicamente, Acuity Brands tenía una plataforma que se llamaba ROM. DIH Mexicana, Demonoff. Ledlux, Quantela, Signify, Interact City y SolaBasic tiene un tema bien importante porque ellos tenían una plataforma que se llamaba Ubiqua, pero ellos rentaban esta plataforma de gestión de datos y al desarrollar este proyecto, bueno, pues integraron su propia plataforma que se llamaba SolaBasic.
Les comentaba que hicimos un comparativo del consumo de energía de los sistemas de alumbrado público. Estas fueron las tres principales variables. La primera fue que se revisaron los comprobantes de facturación eléctrica, es decir, los recibos de la CFE. El segundo fueron las mediciones registradas por las plataformas. Obtuvimos todos estos datos de las plataformas y por eso les comento la importancia de poder realizar los grupos, porque la CFE te cobra por circuito eléctrico. Es decir, un circuito puede tener 40, 50 luminarias. Entonces nos interesaba que las plataformas también pudieran integrar estas 50 o 40 o 60 luminarias en un circuito para poder obtener los mismos datos, ¿no? Y poder hacer un comparativo justo. Y al final, el último punto fue que realizamos un cálculo estimado aquí en la comisión de acuerdo al procedimiento de control de servicios de la CFE. Es decir, cómo se está cobrando actualmente a los municipios que no tienen sistemas de medición. Bueno, pues a través de los censos. Nosotros hicimos esta comparativa de estas tres variables. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que hubo una exactitud en las mediciones del consumo de energía. Se revisó aproximadamente el 10% de los sistemas de telegestión en los municipios de Tlaltenango, Ciudad Juárez y Guadalajara. Y bueno, los niveles de exactitud en el comparativo de las mediciones nos permitieron ver que realmente hay una exactitud permitible para considerar estos nodos de telegestión como sistemas de medición. ¿Y qué nos permite ver esto? Bueno, pues nos permite acercarnos tanto a la CRE o a distintos organismos como a la CFE para motivar e impulsar esta tecnología, para que los municipios puedan integrar esta tecnología. ¿Cuáles fueron los resultados comparativos? Únicamente les voy a presentar el de Tlaltenango porque es el que nos permite ver más específico o más de una forma más fácil cuál fue el análisis que nosotros hicimos. Aquí en Tlaltenango se midió por más de 15 meses y 196 de 272 sistemas con comprobantes de facturación de la CFE. El restante, bueno, no nos compartieron los datos. Vamos a empezar a ver la gráfica por el lado derecho, ¿no? Las últimas tres gráficas no nos permiten integrarlas a este estudio porque hubo una desconexión en los sistemas de telegestión. Si se dan cuenta, por eso la CFE nos reporta inclusive el doble o triple de lo que reportaron las plataformas de telegestión, pero estas las sacamos del estudio porque se desconectaron los nodos o falló la comunicación de Internet. Pero ¿qué nos permiten ver las otras 4 barras? Bueno, básicamente nos indican un consumo de energía 30% mayor de la CFE respecto a la telegestión. ¿Qué representa esto, no? Bueno, esto básicamente nos está reflejando que hay conexiones fraudulentas en los municipios. Y nos hemos encontrado en municipios en los que el puesto de tacos o el puesto de hot dogs, bueno, se conecta al servicio de alumbrado público. Y al final, ¿quién es el que está pagando en estricto sentido aquí? Pues el municipio y la CFE. ¿Por qué la CFE y el municipio? Si los sistemas se encuentran medidos, es decir, el circuito se encuentra medido, estos cobros extra que hacen las conexiones fraudulentas las paga el municipio. Pero si los circuitos se encuentran censados o el alumbrado público se encuentra censado, lo está pagando la CFE porque no se lo está cobrando al municipio. Entonces, esto representa una grande ventaja tanto para CFE como para los municipios. Esta es la gráfica que compara los datos de la CFE con los datos de telegestión y esta es la gráfica que compara los datos de las plataformas de telegestión con la estimación. Y aquí nos podemos dar cuenta que la estimación del consumo de energía resulta 10% más. Es decir, nosotros hacemos la estimación con la que la CFE nos cobra el servicio y tenemos que nos está cobrando 10% más. ¿Esto a qué se atribuye? A los tiempos. La CFE en el procedimiento nos estipula que nos van a cobrar las luminarias 30.4 días por 12 horas al día. Independientemente de si estén apagadas o si estén encendidas las luminarias, la CFE nos va a seguir cobrando bajo esta formulita. Y los nodos de telegestión únicamente integran las horas reales en las que se encuentran instaladas las luminarias. Como todos sabemos, pues bueno, el periodo en el que se encuentran en oscuridad las ciudades suele ser entre 9 horas y media y 11 horas. Nunca llega a las 12 horas, pero la CFE para cubrir un poquito eso nos cobra 12 horas parejo, ¿no? Entonces,
Esto nuevamente nos permite ver que las plataformas de telegestión apoyan a los municipios para que se pague realmente y únicamente lo que se está consumiendo. Un tema bien importante que les comentaba era que estos nodos de telegestión nos permiten ver las fallas detectadas a través de los sistemas, ¿no? Y básicamente nos presentó dos, fueron las más relevantes. La primera es la pérdida de conexión entre el radioconcentrador, que es el gateway, básicamente es el cerebro de todo el sistema de telegestión, y los nodos de telegestión. Y la segunda falla detectada fue el bajo voltaje y el factor de potencia fuera de sus valores de operación. Lo que les comentaba, nos dice tanto si los nodos perdieron comunicación como si la compañía de suministradora de energía no nos está brindando correctamente el servicio. Esta básicamente son tres ejemplos de las plataformas que nosotros teníamos, ¿no? Representan las fallas, y ustedes lo pueden ver con un simbolito naranja o un simbolito rojo. Nos está diciendo, oye, hubo pérdida de conexión, oye, hay bajo voltaje, oye, se desconectó esta luminaria. Entonces nos permite agilizar los trabajos para darle más seguridad a los municipios y a la población en general, ¿no? Nosotros dividimos las problemáticas identificadas en varias partes. La primera fueron problemáticas en el diseño, que básicamente hubo un detalle en el municipio de Tlaltenango. Nosotros necesitamos que los luminarios en los que vamos a instalar los nodos de telegestión cuenten con receptáculo para fotocelda de 5 o 7 pines. ¿De qué va a depender la cantidad de pines que nosotros solicitemos? La cantidad de accesorios que queremos integrarle a nuestro sistema de alumbrado público. Es decir, si nosotros tenemos una fotocelda de 5 pines, únicamente vamos a poder instalar 2 o 3 sensores extra, porque uno es para que para que se energice la luminaria. Y bueno, si nosotros tenemos fotoceldas para receptáculos de 7 pines, pues en esos 7 pines, cada pin va a poder conectar distintos sensores, ¿no? Entre más pines, más sensores vamos a poder instalar en nuestros sistemas. Pero nos dimos cuenta que en Tlaltenango la luminaria ni siquiera contaba con estas bases o estos receptáculos. Entonces ahí solicitamos a las empresas participantes que nos dieran alguna solución y ellos propusieron conectar unos receptáculos especiales que se integraron a las luminarias, ¿no? No eran parte de las luminarias. Otra problemática de diseño fue la desactualización de los planos eléctricos, lo que les comentaba, ¿no? Los municipios lamentablemente no tienen actualizados los planos, no saben exactamente por qué les están cobrando las cantidades FE o por qué deberían de cobrarle más o deberían de cobrarles menos. Y la falta de cobertura de telefonía móvil. También en el municipio de Zacatecas nos dimos cuenta que fue un problema la cobertura de Internet, ¿no? Y de las tecnologías, de las telefonías móviles, perdón. Otra problemática en las que se dividió fue en las problemáticas de instalación. Se fabricaron e instalaron 272 bases de fotoceldas, ¿no? Perdón, que es lo que les comento que pasó en Tlaltenango. Y otro punto bien importante es que hubo una falta de programación en los controladores. Les comenté que estos drivers son los que nos permiten aumentar o disminuir el flujo de luz, ¿no? La intensidad lumínica de las luminarias. No contábamos con que se tenían que programar estos drivers y pues por eso no se pudo hacer este ejercicio de dimear en las madrugadas, ¿no? Hubo unas problemáticas en la operación que básicamente fue la pérdida de conexión entre el radioconcentrador y el gateway y los nodos de telegestión, una interrupción del servicio eléctrico, principalmente durante el día. Aquí hemos identificado que algunos de los municipios desconectan completamente en el transcurso del día, desconectan, apagan con un interruptor el alumbrado público. Bueno, pues, ¿qué ocasionaba esto? Que se desconfiguraran los nodos de telegestión, ¿no? También nos dimos cuenta que una problemática en la operación fue la falta de identificación de la potencia, ¿no? O la demanda eléctrica de los nodos. Es decir, nosotros queremos que cuando se conecten los nodos de telegestión a la luminaria, automáticamente la plataforma me diga de qué potencia es la luminaria que estamos evaluando, ¿no? Y algunas plataformas no tienen la posibilidad de descargar o consultar las mediciones o datos en los periodos específicos.
Todas estas problemáticas dentro del proyecto nos ayudaron como experiencia para saber y para poder platicar con los municipios qué es lo que deben de solicitarles a los proveedores o a la gente que les está promoviendo esta tecnología, ¿no? Nosotros ya queremos sentar una base para que los municipios que estén interesados en adquirir esta tecnología sepan qué es lo que deben de solicitar. ¿Cuáles fueron las ventajas? Los nodos de telegestión fueron compatibles e interoperaron con los distintos sistemas de alumbrado público. Es decir, si algún municipio tenía luminarias de una marca en específico, por ejemplo de Sola Basic, bueno, pues nosotros hicimos un mix para que los nodos de telegestión que conectaran no los conectaran con los luminarios de la misma marca, para que viéramos que realmente pueden interoperar entre distintas marcas, ¿no? Ahora voy a pasar rápidamente a la parte de las conclusiones. Este proyecto nos demostró las múltiples oportunidades que brinda la tecnología para administrar estos bienes de alumbrado público, ¿no? Y mejorar la operación. Y bueno, en específico el proyecto, los sistemas de telegestión cumplieron con el propósito tanto de medir y transmitir información y nos compartieron los datos de desempeño de las luminarias en tiempo real. Algunas conclusiones adicionales fueron que los nodos de telegestión interoperaron con los distintos sistemas. Esta tecnología nos permite administrar de manera remota los sistemas, cumplieron el propósito de medir y transmitir la información, y las mediciones de consumo individual tienen niveles de exactitud aceptables para considerarse como sistemas de medición. Y es lo que estamos proponiendo, ¿no? Incentivando para que se utilice esta tecnología como sistema de medición. Otra de las conclusiones fueron que las mediciones de consumo de energía presentan diferencias entre lo facturado por la CFE y lo reportado por las plataformas de gestión, que es lo que les comento, ¿no? Esto es debido a las conexiones fraudulentas que tienen en los municipios. Y también nos permiten identificar las conexiones. También nos dice que hay algunas diferencias entre el procedimiento de la CFE con lo que está cobrando, con lo que realmente están midiendo las plataformas. O sea, básicamente la CFE nos está cobrando ahí un 10% más por no tener sistemas medidos o circuitos de medición. ¿Qué es lo que nos permite ver a grandes rasgos estas plataformas digitales? Bueno, pues aquí podemos ver, ¿no? Las empresas participantes, las plataformas digitales y cuáles son sus características. Aquí primero que quisimos dividir el primer paso por si es una plataforma intuitiva, es decir, que no necesite un proceso muy grande de capacitación. Bueno, pues aquí podemos ver cuáles sí son intuitivas, cuál es la forma de obtener la información. La dividimos entre fácil, intermedia y compleja o muy difícil, ¿no? Otra parte es que si las plataformas nos permiten crear grupos, y ya les comenté por qué es necesario crear grupos. La CFE nos cobra, a los que tienen sistemas de medición, nos cobra por circuitos. Entonces, lo que nosotros queremos promover es que esta tecnología también pueda hacer algunos grupos para que la CFE nos cobre por circuitos o por zonas, ¿no? También dividimos cómo nos exportan los datos o cómo nos exportan la información, algunos a través de Excel, algunos a través de imagen o PNG, algunos a través de email. ¿Cuáles de estas plataformas nos permiten hacer reportes tantos diarios, semanales, mensuales, anuales? Todas básicamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque con base en esta información en específico podemos ver qué días son los que se necesitan mayores niveles de iluminación porque hay mayor flujo, o si se va a hacer algún evento en el municipio, a lo mejor 16 de septiembre o en Año Nuevo, bueno, pues en esas épocas no puedes dimear las luminarias, no puedes bajar la intensidad de la luz. Otra parte importante es la parte del almacenamiento de datos, ¿no? Algunas nos permiten desde el registro de la plataforma, pero hay algunas que no nos permiten obtener datos mayores a 6 meses, ¿no? También si la plataforma cuenta con sistemas de geolocalización, es decir, cuando nosotros conectamos el nodo de telegestión a la luminaria, automáticamente ya me debe de aparecer en el sistema de gestión o en este mapa para ver en dónde está ubicado. Si la plataforma nos permite ver la cantidad de nodos instalados,
cuál es el estatus de los nodos, es decir, si se encuentran desconectados, si se encuentran apagados, encendidos, y si nos permite obtener notificaciones o estas famosas alarmas que les he estado mencionando. También estas plataformas nos permiten tener algunas cifras, tanto de medición de voltaje, medición de corriente, factor de potencia, las horas de consumo, cuál fue el consumo de energía, a lo mejor en un día o en una semana de un cierto grupo que nosotros hagamos. La información de la potencia de los sistemas es lo que les comentaba. Nosotros queremos que los municipios que instalen esta tecnología, pues automáticamente cuando tú conectas el nodo a la luminaria, te diga la luminaria, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido que tú hablar de qué potencia es la luminaria, ¿no? Si tienen posibilidad de si nos permite la visualización en gráficos y el uso de gateway o un concentrador. Este básicamente es el grupo de trabajo de la gente que está trabajando. Ahí están las empresas que participaron, la gente de la CANAME y la gente de la CONUE, y publicamos un informe del proyecto piloto. Básicamente este informe detalla el análisis de todo lo que les vine a platicar hoy, las gráficas que les presenté para poder comparar tanto el que nos estipula la CFE en los recibos de facturación, el consumo que nos identificamos con las plataformas y el consumo que nosotros hicimos a través del procedimiento, el consumo que nosotros calculamos más bien. También publicamos una guía de especificaciones técnicas. Y aquí es importante mencionarlo porque esta guía establece los criterios técnicos para la implementación de los servicios y las plataformas de telegestión. Y está dirigida para que sea empleada por entidades de gobierno y privadas. Es decir, en esta guía de especificaciones que trabajamos, básicamente especificamos con toda la experiencia del proyecto cuáles son los requisitos que deben de cumplir los nodos, cuáles son los requisitos que deben de cumplir las plataformas, cuáles son los requisitos para que se haga una buena instalación. Y bueno, ustedes pueden revisar esta guía y se los vuelvo a comentar. Hay municipios, por ejemplo, hay municipios en Aguascalientes, que es el estado donde se tienen la mayor parte de sistemas medidos. Hay municipios que se acercan y nos dicen, oye, yo ya hice acciones de eficiencia energética, ya tengo tecnología eficiente, ¿qué es lo que sigue? ¿O cuál es el siguiente paso para poder ser una Smart City o poder utilizar todo este sistema de Big Data? Bueno, pues nosotros los invitamos a que lean la guía de especificaciones técnicas para que en caso de que vayan a hacer una licitación, sepan cuáles son los requisitos que deben de solicitar. Es decir, cuáles los intervalos de potencias, cuál es la cantidad de nodos, cuál es la cantidad de pines que debe de tener una luminaria. Toda esta experiencia que nosotros obtuvimos a través del proyecto y a través de las empresas, claro, está publicada aquí para uso de todos ustedes. Esta únicamente lo voy a dejar aquí unos minutitos. La presentación se la vamos a compartir a la gente del INAFED para que ustedes también puedan descargar tanto el informe del proyecto de telegestión, tanto como la guía de especificaciones técnicas, la cual describe, bueno, pues ya les comenté. Aquí únicamente como comercial y antes de terminar mi presentación, los invitamos a que descarguen la aplicación de servicios públicos municipales. Esta aplicación la desarrollamos aquí en la CONUE y está dirigida principalmente a dos temas en específico. El primero es en alumbrado público y ahí podemos identificar desde normatividad, buenas prácticas, cuáles son los pasos o los procesos para desarrollar un proyecto en alumbrado público, algunas recomendaciones técnicas, algunos conceptos básicos, ¿no? Que es bien importante tener todo este sustento técnico a la hora de hacer un proyecto. Bueno, pues aquí está específicamente, ¿no? Y está disponible para App Store y para Google Play. Y el otro tema que también tiene es el tema de bombeo de agua potable. Aquí básicamente explicamos el proceso para hacer un proyecto de bombeo, cuáles son las normas tanto de sistema como las normas de producto que deben de cumplir los sistemas de agua potable. Todo esto está descrito en la aplicación de servicios públicos municipales.
Aquí los invito también a que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter. La cuenta principal de la CONUE es @CONUE_MX y la cuenta de la comunidad de municipios está en @CMunicipios1 y aquí subimos toda la actualización de las capacitaciones que vamos dando, cuáles son los proyectos en los que estamos trabajando. Aquí se pueden enterar de todo, de lo último. Y por último, únicamente los quiero invitar a que se suscriban al boletín digital de la comunidad. Como bien les comenté al principio, yo estoy en la CONUE en la Dirección de Estados y Municipios. Entonces, tenemos este boletín que se lanza bimestralmente, en donde decimos cuáles son las notas más relevantes del sector, en qué hemos estado trabajando, a qué municipios hemos visitado, y nosotros podemos dar capacitaciones a todos los municipios de la República, ya sean virtuales o presenciales, ahí ya lo podemos ir detallando. Y al final les quiero dejar mis datos por si en este momento espero que les hayan surgido algunas dudas, las vamos a empezar a platicar, pero en dado caso de que no tengamos el tiempo suficiente para solventar todas las dudas, bueno, me interesa que tengan mis datos y mándenme un correo acerca de la información que quieran saber. Si tienen algunas dudas en específico, me las pueden hacer llegar y con mucho gusto. Y pues eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho la participación de todos y agradezco mucho también la invitación del INAFED que nos da para poder ampliar y presentar estas tecnologías a todos los municipios. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta presentación. De igual forma, nuevamente agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación daremos lectura a algunas de las preguntas. Lo lamentamos mucho, pero no damos participación de voz en estas sesiones. Entonces solamente leeré las preguntas y para que el ingeniero nos apoye con la respuesta. También quiero hacer un anuncio en lo que las voy leyendo sobre la presentación por aquí que preguntaron. Esa la van a recibir en el correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma. De igual forma, si por alguna razón no les llega, que les tiene que llegar, pues acá les dejo un correo para que ahí escriban y se las puedan proporcionar. Y de igual forma, esta sesión se queda grabada en nuestra página oficial de Facebook, por si la quisieran volver a ver. Y bueno, ahora sí voy a comenzar. Nos pregunta Antonio Eusebio, dice, al instalar los nodos, ¿estos cómo se comunicarán a la matriz? Adelante, ingeniero. Ok, muchas gracias por tu pregunta, Antonio. Y muy interesante, como les comentaba, básicamente los sistemas de telegestión tienen distintos componentes, ¿no? Uno de ellos es el nodo de telegestión, que se instala directamente en la luminaria, y este nodo de telegestión se conecta a través de los demás nodos, a través de una red que se llama tipo mesh, que es una malla, ¿no? Se conectan entre todos los nodos, pero deben de tener un cerebro. Este cerebro es el que está conectado a la nube a través de, puede ser a través de comunicación, como los teléfonos, a través de redes de telefonía o a través de Wi-Fi, que es el famoso gateway. Este gateway es el que controla todas las luminarias. Si nosotros en la plataforma de gestión decimos, quiero que este grupo de luminarias se apague, lo hacemos a través de la plataforma y esta plataforma manda la acción al gateway y el gateway es el que está conectado, tiene conectados a todos los nodos y él es el que le dice, bueno, quiero que este grupo se apague o quiero que este grupo se dimee, pero la conexión entre los nodos se llama tipo mesh y entre los nodos y el gateway también tienen conexión tipo mesh y el gateway es el que tiene ya sea a través de un sistema como un chip, por así decirlo, o a través de internet o de Wi-Fi, por así decirlo. Muchas gracias, ingeniero. Armida Barrios, vía Facebook, dice, ¿tenemos ya alguna ciudad mexicana que ya esté prestando el servicio de alumbrado con este sistema? Bueno, nosotros no tenemos conocimiento en específico, tenemos únicamente la experiencia de que las empresas que participaron en el proyecto, ellos tienen algunos pilotos dentro de sus empresas, pero como tal un municipio que integre esta tecnología no, a excepción de
Cancún, de la delegación de Benito Juárez, allá en Quintana Roo. Ellos tienen un sistema de telegestión, nada más que no tenemos mucha información porque está concesionado el servicio de alumbrado público. Lo trae una empresa, no lo trae el municipio como tal. Muchas gracias. Me regreso un poquito porque es hilado a la pregunta anterior. Igual Antonio Eusebio dice, entonces al conectarse por medio de ondas de radiofrecuencia, el Getaway solo sería el traductor entre los nodos y el PLC. Sí, exactamente. Él es el que traduce las acciones que nosotros le mandamos a través de las plataformas de telegestión. Él es el que da la acción a los nodos de telegestión cuando le dice, oye, apágate. O en dado caso de que tenga algunos sensores conectados, bueno, pues es a través del gateway el que lanza o vuelve a subir la información a la nube para que tengamos acceso de forma remota. Muchas gracias. Y por acá dos preguntas similares. Luis Ángel Cruz vía Facebook y Estudios Políticos de Tlaxcala. ¿Cuál es el costo de este proyecto piloto? Un promedio nada más, piden. Bueno, como tal no tenemos en específico un precio. Ese es un tema bien importante porque cuando damos estas capacitaciones es lo primero que nos preguntan. Y nosotros hicimos las preguntas directamente a las empresas, pero nos decían que varía mucho. Por ejemplo, no es lo mismo instalar en la península que instalar en Baja California, por ejemplo, o instalar en el centro del país. Y también depende de la cantidad de nodos que quieran, la cantidad de gateways. Un detalle importante que se me pasó comentarles es que hay gateways que pueden alojar hasta 3,000 nodos. Ahí ya depende de la tecnología de cada uno de los proveedores. Toda esta información la pueden ir revisando ustedes en la guía de especificaciones técnicas que les comentaba, pero sí no tenemos un costo en específico porque nos comentan los proveedores que depende tanto de la zona, o sea, del municipio en donde quieran instalar esta tecnología, la cantidad, el tipo de tecnología que quieran también, porque por ejemplo, hay tecnologías de telegestión que no utilizan gateway. Los nodos, cada uno tiene un chip, que es el que directamente le comparte la información a la nube. Entonces, estos sistemas son mucho más caros que los tradicionales, ¿no? O también nos presentaron una tecnología de telegestión que está conectada a través de cables, ¿no? No tiene esta conectividad a través de radiofrecuencia o Wi-Fi o Bluetooth, sino que a través de cables hace la conexión del gateway. Pero sí depende mucho del tipo de proyecto. Eso se pueden acercar allá a la Caname, a las empresas directamente para que los apoyen a hacer esta gestión tanto de la tecnología que tienen las empresas y los costos. Eso sí se pueden acercar a la Caname. De acuerdo, gracias. Y bueno, no sé si esa respuesta que dio esté ligada a esta que nos hacen, que dice, ¿cómo podemos obtener un presupuesto aproximado para poder realizar esos cambios o con quién podemos asesorarnos para eso? Ok, perfecto. Sí, como les comento, se pueden acercar allá a la Caname, ahí tienen a las empresas que son los expertos y con ellos pueden hacer esta cotización. Un punto importante, después de que nosotros terminamos este proyecto de telegestión y se empezaron a retirar las luminarias, pues nos pusimos a buscar cuáles son otros beneficios que tiene la tecnología y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la CFE gasta aproximadamente 4 o 5 millones en hacer censos a los municipios. Obviamente depende de los municipios, de la cantidad de puntos de luz. Cada municipio tiene costos diferentes, pero esta tecnología ayudaría a mitigar esos gastos por hacer estos censos, ¿no? Porque los censos se realizan tanto con personal del municipio, un tercero calificado y personal de la CFE. Entonces representa gastos para todas las partes. Esta tecnología pues permite beneficios en ese sentido, en el que los municipios ya únicamente con estos sistemas de telegestión y con las plataformas sepan cuál es el censo real en los municipios, cuál es la cantidad exacta de las potencias de tecnología que tienen instalados los municipios. Gracias y continúo. Víctor Jurado vía Facebook. Dice, en la experiencia de la CONUE, ¿cuál es el mínimo y máximo de ahorro que se pueda tener con este sistema? Ok, excelente. Esa es una buena pregunta. Va ligada a las gráficas que les presenté.
Recuerdan que si nosotros hacemos por una parte de los recibos de facturación contra lo que tiene o representa la plataforma de telegestión, nos damos cuenta que hay hasta un 25, hasta un 35% de cobro mayor por parte de la CFE. Y esto es porque, como les decía, hay conexiones fraudulentas en los municipios. Esto únicamente es para los municipios que tienen sistemas medidos, ¿no? Pero cuando tienen sistemas censados, pues ahí podría beneficia en estricto sentido el municipio porque no le están cobrando las conexiones fraudulentas. Eso lo estaría pagando la CFE, pero para los municipios que tienen sistemas medidos, vuelvo a repetirles, ahí el que está pagando estas conexiones fraudulentas es el municipio y ahí puede representar hasta el 30 o 35%. Muchas gracias. Por acá nos pregunta Antonio Eusebio nuevamente. Dice, ¿qué lenguajes se estarían utilizando? Me refiero en cuestión de programación. Asimismo, si un municipio se interesa en aplicar este tipo de tecnología, ¿puede hacerlo de manera independiente o solo sería con empresas ya previamente autorizadas? Como tal, respondiendo a la última pregunta, no hay empresas autorizadas para desarrollar este tipo de proyectos, porque como les comenté, no hay normatividad todavía. Ahí nosotros siempre recomendamos que se acerquen a la CANAME, que ellos no tienen certeza en la tecnología de telegestión, pero tienen certeza técnica y cumplimiento a normas oficiales en sus luminarias. Ahora, pasando a la primera pregunta, como tal, nosotros no manejamos ningún lenguaje de programación. Eso es a través de las empresas porque ellas son las que desarrollaron las plataformas. A nosotros únicamente nos capacitaron en el tema de la gestión de los datos, por así decirlo. Es decir, los municipios nos compartieron un recibo de facturación que va de enero y febrero. Entonces, ellos nos capacitaron para que nosotros pudiéramos obtener los datos de las plataformas de 50 a 60 puntos de luz en este periodo en específico, para poder nosotros comparar bajo las mismas líneas y tener el piso parejo, por así decirlo, en la comparación, para no beneficiar a la tecnología ni beneficiar a la CFE, ¿no? Para decir realmente qué es lo que está pasando en el mercado. Pero nosotros no necesitamos ningún lenguaje de programación porque las plataformas eran de las empresas. Es como les comenté, Sola Basic empezó con una plataforma que se llama Ubiqua, pero ya en el transcurso en lo que estaban conectados los nodos de telegestión, nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Quiero migrar mis nodos a una plataforma que nosotros hicimos. Y pues obviamente estas plataformas son en línea, como tal no son aplicaciones que se descarguen a la computadora porque deben de tener conexión a internet. Entonces, supongo que si quieren una respuesta, pues el lenguaje de programación sería HTML para que desarrolles la plataforma y para que integres toda esta parte de los mapas en una página de internet. Muchas gracias y continúo. Nelson dice, en nuestro municipio tenemos un padrón de 109 servicios de alumbrado público, pero solo en 2 se cuenta con algún tipo de red de telefonía. ¿Es necesario la red para que se dé la comunicación entre los sistemas? Entiendo que se refiere a circuitos, ¿no? Que tienen 109 circuitos. Y esas redes de telefonía entiendo que es, por ejemplo, los programas que lanzó el gobierno federal para dar conexión de Wi-Fi a los municipios. A lo mejor podríamos utilizar estas redes, pero un recurso indispensable es los nodos de telegestión. Para que nosotros podamos tener o conocer el sistema actual de las luminarias, necesitamos conectar estos nodos. Si bien recuerdan en la imagen que tiene la mano el nodo, básicamente es como una fotocelda. Nosotros necesitamos instalar estos nodos de telegestión en las luminarias. Automáticamente entre los nodos se hace una conexión mesh cuando registran datos de consumo, de voltaje, se conectan entre ellos y ahí sería cuestión de programar para que podamos utilizar estas redes de Wi-Fi o estas redes de conexión para que puedan compartir los datos con la nube y con las plataformas. Gracias, ingeniero. Julia Alvarado, ¿cuál sería su recomendación para evitar las conexiones nocivas al alumbrado público? En mi ciudad, la CFE se deslinda completamente de ese problema y el municipio tiene que cargar con esas cuentas. Sí, ahí es un detalle bien complicado por justo lo que les comentaba. Nos dimos cuenta
que hay muchas conexiones fraudulentas en los municipios. Entonces, ahí hay algunas estrategias. Cuando son circuitos medidos, como les comentaba, ahí nosotros podemos identificar el procedimiento con el que CFE nos está cobrando, ¿no? Para tener un referente. Es decir, no me puede, CFE no me debería de estar cobrando más de lo que me está diciendo el procedimiento. Si está muy por arriba, posiblemente es que tengamos conexiones fraudulentas. Entonces ahí nos podemos acercar a la CFE y ahí ya les corresponde a los municipios pues tomar las medidas que consideren convenientes para evitar estas conexiones fraudulentas. Gracias, ingeniero. Y por último, hasta este momento, Carmen Nava Aguilar preguntaba, ¿existen observatorios ciudadanos que corroboraron los datos que proporcionan? De hecho, lo que se está buscando, lo que se buscó, es tener el acercamiento tanto con la Comisión Reguladora de Energía, que ellos son los que tienen la normatividad para poder validar los sistemas de medición. Es decir, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, tiene y emite toda esta normatividad para decir cuáles son los valores permitidos en los sistemas de medición. Es decir, quiero que mi medición sea cada 5 minutos, quiero que mi medición tenga un 0.03 porcentaje de exactitud o de error, ¿no? Y nosotros basamos nuestra metodología y las comparaciones que hicimos con estas normas. Por eso les digo que tienen niveles de exactitud muy aceptables. El siguiente paso que nosotros hemos estado desarrollando es acercarnos a la Comisión Federal de Electricidad para que ellos validen que estos sistemas de medición pueden ser competentes. Y todo es revisar en el informe que les compartí, en el informe del proyecto. Ahí tenemos un poco de la experiencia, cuáles son las normas con las que comparamos nosotros estas mediciones y por qué consideramos que sí se puede considerar como centros de medición. Muchas gracias, ingeniero. Por acá me parece que ya nos acaba de llegar otra. Sí, adelante. Iván Alexandro vía Facebook. Dice, ¿qué periodo de tiempo tiene este proyecto piloto para saber si es efectivo implementarlo a nivel municipal? Bueno, nosotros, como les comenté, la instalación, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, dijimos que nada más lo íbamos a dejar conectado un año para tener como referencia un año normal, pero se mantuvieron conectados nodos hasta casi 2 años. 15, 18 meses fueron lo que se estuvieron conectados. En estricto sentido, lo que nosotros recomendamos, pues, es por lo menos un mes, ¿no? Hacer las pruebas en un mes para poder tener datos para que podamos comparar. Y ya a partir de eso, pues los municipios son libres de decidir el tiempo que ellos quieran mantener instalados estos nodos. Porque inclusive ahí hubo un tema con el municipio de Ciudad Juárez, que ellos sí querían lanzar una convocatoria para hacer una adjudicación y comprar estos nodos de telegestión. El detalle fue que el mercado no estaba preparado. Ellos tenían, si no mal recuerdo, 120,000, más bien tienen 120,000 luminarias, y cuando se acercan a la CANAME de que querían comprar esta tecnología, pues las empresas no tienen la capacidad, no tuvieron la capacidad para vender este total de nodos de telegestión, entonces por ahí se suspendió el proyecto. Pero para municipios de menor escala o de menor tamaño, yo creo que sin problema se podrían atender ahí en la CANAME. Muchas gracias, ingeniero. Ahorita que mencionó la CANAME, por acá estaba viendo una pregunta hace rato que decían que algún número, un correo de la CANAME, justo para la información. No sé si usted los pueda orientar. Bueno, en la página oficial de la CANAME ahí se pueden acercar, y la persona que trae directamente estos temas es el ingeniero Edgar Bañuelos. Ustedes se pueden acercar ahí con Edgar Bañuelos y les comentan que estuvieron presentes en una capacitación de la CONUE, donde se presentó esta tecnología y que están interesados en hacer la gestión para adquirirlos o alguna cotización. Y yo creo que él los puede asesorar mucho mejor que yo en el tema comercial. Bueno, y ahora sí, así me voy a ir con una última pregunta. Perfecto. Antonio Eusebio dice, ¿los nodos se instalan por cada luminaria?
Sí, exactamente. Estos nodos son puntuales. Cada luminaria debe de tener, es como las fotoceldas, cada luminaria debe de tener su propio nodo de telegestión. Y esto nos permite verificar qué luminaria se encuentra apagada, qué luminaria lanza cualquier falla, o lo que les comentaba, otra de las fallas más importantes era que tenía bajo voltaje. Nosotros podemos entregar un informe, acercarnos a la CFE y decirle, oye, se me están fundiendo las luminarias porque estoy registrando que no me estás dando la energía de una forma, como me la debes de dar, ¿no? Tengo bajo voltaje o tengo bajo factor de potencia en la línea, tengo armónicos, tengo ruido y está fundiendo las luminarias. A lo mejor eso sería una forma de protegernos con CFE si se están fundiendo las luminarias, pero sí, los nodos son de forma individual y por eso podemos obtener los datos de forma individual por cada luminaria. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues ahora sí ya han sido todas las preguntas. Entonces, con esto cerraríamos este pequeño bloque de preguntas y comentarios. Entonces, ya daríamos paso a nuestro cierre. En este sentido, voy a cederle la palabra al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAFE. Adelante. Muchas gracias, Yojaira. Pues buenas tardes a todas las personas que nos han seguido el día de hoy en esta sesión. Para nosotros en el INAFET, pues es importante poder llevarles a ustedes, pues este tipo de temas, porque como ya bien lo mencionó el ingeniero Delfino Sánchez, pues el alumbrado público, pues es un servicio muy importante para la población, ¿no? En general, sobre todo tomando en cuenta que, pues para los municipios, pues es una de las principales obligaciones y sobre todo, pues es uno de los principales gastos que tienen los municipios en términos generales. Ustedes mejor que nadie lo saben. Por ello, pues es importante el poder conocer pues este tipo de tecnologías y de sistemas que ahora se están utilizando precisamente para poder mejorar la prestación del servicio, que también como sabemos, a pesar de que el alumbrado público es uno de los servicios comparados con los otros que están señalados en el 115 constitucional, que tienen las mayores coberturas a nivel municipal. También sabemos que eso no necesariamente significa que se esté prestando bien el servicio público, o bien por la falla en las luminarias, o porque ya no están iluminando, o porque tienen algún tipo de obstrucción, en fin, muchas situaciones, ¿no? Y precisamente, pues este tipo de sistemas de telegestión, pues nos ayudan a identificar diversas situaciones y con ello poder mejorar la prestación del servicio. Pues es muy importante pues que se pueda conocer este tipo de experiencias con estos casos que ya nos señaló el ingeniero Delfino en estos 3 municipios que ya han participado en este proyecto piloto. Yo también quisiera hacer una pregunta, estimado Delfino, a nivel internacional, ¿ustedes saben de cómo está este tema de telegestión? Si ya se ha adoptado de manera genérica en algún otro país o cómo estamos, un poquito como para poder identificar en México cuál es el rumbo y ustedes qué esperarían en el futuro, si esto ya va a ser la tecnología común o cómo ustedes lo vislumbran. Ok, esa es una excelente pregunta, licenciado, porque en otros países ya está más desarrollado el tema. Nosotros estamos haciendo este benchmarking de ver cuáles son las oportunidades en el mercado internacional para poder migrarlas a México. Y sí, por ejemplo, en muchos países como Argentina o Brasil, ya hay algunas ciudades que tienen estos principios de ciudades inteligentes. A lo mejor no en todo el país, pero sí hay ciudades principales en las que tienen este tema de telegestión, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una capacitación ahí en la Caname con las empresas que apoyaron el proyecto y nos decían que en una parte de Estados Unidos, en donde tienen sembradíos, instalaron esta tecnología, pero uno de los accesorios adicionales que le integraron fue verificar, un accesorio que permitía verificar el tipo de insectos que estaban por la zona. Entonces, cuando se acercaban alguna plaga de insectos, automáticamente la identificaban a través de estos sensores y esto permitía a los agricultores ver qué tipo de plaguicidas o qué tipo de medidas tomar en este sentido, ¿no? Y también nos hemos encontrado con ciudades
por ejemplo, en Argentina, donde les comento, en donde ellos ya tienen más atacado este tema de telegestión y tienen integrado sistemas de monitoreo para recolección de basura. Es decir, algunos de los ciudadanos pueden decir o hacer las solicitudes de algunos servicios como el de basura, como el de registrar luminarias de alumbrado público que están apagadas. Pero sí, aquí en México, el único que, como les comenté, el único municipio es Benito Juárez, ahí en Quintana Roo, y es en Cancún, específicamente, pero porque está concesionado. Sin embargo, ellos no tienen tanto el tema de integrar accesorios. Ellos lo tienen porque una parte de los contratos que tiene la empresa es que debe de brindar el servicio con una buena calidad. Es decir, no pueden tener un porcentaje en específico de alumbrado público apagado porque incumple el contrato que tiene esta empresa con el municipio. Entonces, una solución fue integrar sistemas de telegestión que les avisaran inmediatamente cuando una luminaria está teniendo fallas o se encuentra apagada, bueno, pues ir a atender directamente. Pero sí, ellos no tienen tanto integrado como accesorios. Ellos lo tienen integrado al sistema de gestión del alumbrado público porque es de interés del municipio y de la empresa, claro. Pero sí, definitivamente es el futuro. Yo creo que la mayoría de municipios están interesados en, cuando ya hacen acciones de eficiencia energética y que ya tienen alumbrado público LED, la mayoría de municipios están interesados en seguir desarrollando, seguir integrando este tipo de tecnologías en sus sistemas o en sus servicios. Muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero Delfino Sánchez. Yo creo que lo expuesto en esta sesión pues es muy importante para que los municipios pues conozcan, ¿no? Este nuevo tipo de tecnologías y pues hacia dónde vamos, que eh, considero en algún momento pues todos llegaremos a ese punto. Entonces es importante pues ir abordándolo, conociéndolo y pues quienes están interesados poderse acercar a Caname para que les puedan orientar más al respecto. Muchas gracias, ingeniero Delfino Sánchez, y por supuesto al equipo de la CONUE por esta sesión que sin lugar a dudas ha sido de sumo interés. También comentarles a todos que pues sí, la presentación efectivamente se les hará llegar, todos la tendrán para que la puedan eh, eh, revisar con más calma. Y por supuesto, también ahí están los datos de contacto que puso nuestro compañero el ingeniero Delfino Sánchez, para que también si posteriormente tienen alguna otra duda respecto a este tema, con mucho gusto se puedan acercar a la CONUE, que ellos pues con mucho gusto podrán atender cualquier duda que ustedes tengan al respecto o en su caso vincularlos con quienes les puedan asesorar ya de manera más específica. Pues ingeniero, muchas gracias nuevamente, muchas gracias a la CONUE por su participación en esta sesión y por supuesto a todo nuestro auditorio. Les agradecemos mucho el poder haber estado en esta sesión esperando que lo que se ha revisado ahora pues les pueda ser de utilidad pues un poco para conocer el tema de sistemas de telegestión en alumbrado público. Y sin más, y a nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle, pues les agradecemos a todos su participación y les deseamos que tengan muy buena tarde. Sin más, hasta luego.